Buen día para todos. Parashat Ki Titze, capítulo 25. Cuando hay una disputa entre hombres y acudan al juicio, y los jueces lo juzgan y absuelven al inocente y declaran culpable al malvado. Cuando hay una disputa, dice Rashi, al final tendrán que acudir al tribunal para hacer un juicio. Ya que dice aquí que la frase introductoria, cuando haya una disputa, parece superflua. Hubiera bastado que el versículo dijera cuando personas acudan al juicio. Aún así la Torá lo dice para enfatizar que al final una disputa sería entre dos personas solamente podrá ser resuelta por medio de la corte. De aquí puedes concluir que la paz no surge de la disputa. ¿Qué provocó que Lot se separara del justo Abraham? Hay que decir que fue la disputa. Rashi alude a la disputa que hubo entre los pastores de Lot y los de Abraham, lo que condujo a Lot que se separara de él. Seguimos, y declaran culpable al malvado. Se podría haber pensado que todos los que son declarados culpables son azotados. Para enseñar que no es así, el versículo especifica: sucederá que si el malvado es culpable de azotes, precisamente, lo cual implica que a veces es azotado y a veces no es azotado. ¿Quién es entonces el que es azotado? Se aprende del contexto. Más adelante la Torá dice: no pondrás bozal al toro en su trilla. Esto implica que solo es azotado el que transgredió un precepto negativo que no desemboca en un precepto positivo. Dice aquí: los preceptos de la Torá se dividen en dos categorías generales, positivos y negativos. Aunque por regla general cada precepto es independiente de los demás, hay un tipo de precepto positivo que solamente aplica como consecuencia de la transgresión de una prohibición. Por ejemplo, está escrito: la Torá prohíbe robar. Dice: no robarás. Y luego dice en Vaikra 19:13, después en Vaikra 5:23 dice que deberá devolver el objeto robado, que robó. En ese caso, el mandato de devolver lo robado solo aplica cuando una persona robó. Le sirve como reparación por haber transgredido la prohibición de robar. Según el Talmud en Masechet Makot, la Torá solamente aplica la pena de azotes a una prohibición que no desemboca en un mandato que le sirva como reparación. A esto se le llama un precepto negativo que no desemboca en un precepto positivo. Esta regla se deriva de este contexto. En el versículo 2 la Torá habla de aplicar la pena de azotes al culpable, y luego en el versículo 5 enuncia la prohibición de poner el bozal al toro cuando este trilla. Esta prohibición se mantiene por sí misma y no aplica la relación de un acto posterior que le sirva como reparación. La justaposición de ambos tópicos sugiere que la pena de azote solamente aplica a un tipo de prohibición semejante a la del bozal del toro, es decir, que no desemboca de un mandato positivo. De todos los preceptos, la Torá solamente se castiga con azote la transgresión de una prohibición negativa. Por lo general, el incumplimiento de un mandato no es castigado con azotes, ¿sí? Como las únicas dos excepciones a esto son las de ofrenda de Pesaj o la hacer la circuncisión, que en ese caso la Torá misma dijo que la persona que no coma la ofrenda de Pesaj o que no se haga la circuncisión tiene caret. Pero no toda prohibición es castigada con azotes. Para ello se precisa que se cumplan varias condiciones. Aunque Rashi no menciona explícitamente todas estas condiciones, el Midrash las deriva de la prohibición de poner un bozal a un toro cuando trilla. Son las siguientes: que no sea una prohibición que desemboque en un mandato en el que le sirva como reparación, lo que vimos anteriormente. 2, que no sea una prohibición meramente aplicable al pensamiento o a la palabra, sino que aplique a un acto físico, ¿sí? Que del versículo del cual se aprenda la prohibición que conlleva azote no sería una prohibición que conlleve como castigo la pena capital. Que la transgresión de la prohibición no implique un pago monetario. Que no sea una prohibición general, es decir, una prohibición que incluya otras prohibiciones. Esas son las condiciones para que sea una transgresión en la cual
tiene que ser una pena con azotes. Seguimos aquí. Dice, y sucederá que si el malvado es culpable de azotes, el juez lo hará inclinarse y le propinará azotes delante de él conforme a su maldad, según una cuenta. Esto enseña que no lo azotan ni parado ni sentado, sino inclinado. Se aprende en el Tratado de Macón en la página 22 bet. Por lo que dice, literalmente significa caer, por ello podría entenderse que hará que caiga al suelo. Sin embargo, aquí no puede significar eso, ya que el versículo mismo dice que el juez deberá azotarlo delante de él, y si el transgresor está echado en el suelo no podría ser azotado en su parte delantera, delante de él conforme a su maldad, pero detrás de él 2 veces lo que corresponde por su delito. Delante, conforme a su delito, implica que en la parte delantera del cuerpo del delincuente se le azota una vez, conforme a su maldad, lo cual implica que en su parte posterior se le azota más que lo que sea conforme a su maldad. De esto se infiere que en la espalda es azotado el doble de lo que es azotado en el frente. De este versículo los sabios dijeron que se azota al culpable 2 partes de los azotes en la parte posterior de su cuerpo y una parte en la parte frontal de su cuerpo. Entonces dice, si se divide en 3 partes, el número total de azotes se debe recibir, que son 39. Resulta entonces que el delincuente recibe 13 azotes en el frente y 26 en la espalda. Simbólicamente, la espalda representa la parte más baja en el hombre, mientras que su frente representa lo más elevado que tiene. Por ello, era lógico que fuera azotado en la espalda el doble de lo que era azotado en el frente, ya que lo más bajo en el ser humano es lo que más precisa de disciplina y corrección. De cualquier modo, no todos los culpables reciben siempre 39 azotes. Según la constitución del culpable, los jueces determinaban cuántos azotes podría recibir. Eso sí, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Que dice 39 azotes. Hay otras cosas que no reciben azotes. Son menos azotes. Ahora, la persona que comió un animal vivo, un animal que está prohibido. Si es, por ejemplo, una hormiga, la persona recibe 6 azotes. ¿Sí? Cosas así, depende de los azotes, no todo el tiempo. Tiene otro tipo de juicio, por decirlo así, ¿sí? Según una cuenta, dice esta palabra no está vocalizada, bamispar, según la cuenta. Esto enseña que la palabra está en estado constructo con la palabra que le sigue. Por lo tanto, la frase bemispar arbaim yakenu, 40 lo azotará, indica que debe ser azotado según una cuenta de 40 azotes, pero no 40 completos, sino un número que totaliza y completa los 40, y eso se refiere a 39. La interpretación es difícil de entender. Según Nahalat Yaakov, el hecho de que la palabra está vocalizada en Shva indica que no se trata de un número completo. Shva quiere decir de cómo se pronuncia, cómo está vocalizada, de lo que se infiere que hay que restar 1 a los 40. Según una cuenta completa, dice aquí, en todo caso, según el Gur Ariel, la Torah explícitamente se expone 40 azotes, pero los sabios explicaron que se sobreentiende 39 por razones simbólicas. 40 es el número que se corresponde con los 40 días de formación inicial del embrión humano. Durante los primeros 39, el embrión se desarrolla físicamente. En el día 40 recibe el alma. Y es por eso que desde los 40 días el feto es considerado un ser humano completo. Ahora bien, cuando un ser humano peca, lo que realmente peca es su parte física. El alma en sí misma no peca, solo que es afectado debido a su unión con el cuerpo. Los 39 azotes tienen como propósito disciplinar la parte física del ser humano y devolverle la pureza que perdió cuando cometió la transgresión. Una vez que eso se logra, ya no es necesario disciplinar el alma en forma particular, como en sí misma es pura. Una vez que el cuerpo recupera su pureza, no es necesario disciplinarla con un azote más. Eso es lo que dice el cura y el Maharal de Prague. Lo queríamos decir, no sabía que el Maharal de Prague lo traían aquí. También lo quería decir también sobre eso. De todas maneras, la pregunta recae porque en verdad se ve que los sabios
quitaron un azote. En vez de 40 son 39. ¿A dónde queda ese azote? Entonces dicen así, dicen los sabios en el Tratado de Brajot en la página 7 Aleph. Y dijo Rabbi Yohaná en nombre de Rabbi Yossi: es mejor una sola sumisión en el corazón del hombre que los numerosos azotes que pueda recibir de otros, es decir, para alcanzar la rectificación personal. Es más eficaz que uno se reproche a sí mismo en lugar de recibir reproche ajeno. Esto se deduce de lo que está dicho en el versículo: y ella perseguirá a sus amantes, pero no los alcanzará, lo buscará, pero no hallará a nadie. Entonces dirá: iré y volveré a mi primer esposo, pues me encontraba mejor antes que ahora. En esta alegoría el marido es Hashem, el esposo del pueblo de Israel, y los amantes son las falsas divinidades y las naciones. El profeta predice que cuando Hashem le envíe sufrimientos a su pueblo para que éste retorne a él, en lugar de retornar a Hashem, el pueblo recurrirá a las falsas divinidades y a las naciones en busca de ayuda. Pero el pueblo se percatará de que esos amantes en los que confió no sirven de nada, como hoy en día, que en Estados Unidos y todo lo demás, poner todo, eso es lo mismo, cuando se den cuenta que no sirve de nada, y llegará a la conclusión de que solo se puede confiar en Hashem, su primer marido, y regresará a él. Vemos esta alegoría que la propia recapacitación y sumisión del pueblo de Israel es más eficaz que los golpes recibidos del exterior. Entonces ese reproche es como decir el golpe que le dejaron en los sabios para que la persona mismo se reproche a sí mismo. ¿Por qué? Porque la persona puede ser de que haya escuchado muchísimas veces de que esto está prohibido, esto no se tiene que hacer y todo lo demás, pero como nosotros estudiamos anteriormente, dijimos que la persona a veces puede saber muchas cosas, pero todo se queda en la cabeza. Todo se queda en un punto que no baja a la acción de por sí. Pero a veces un reproche en el corazón de la persona, él se puede dar cuenta, y eso es se puede dar cuenta de lo que está haciendo está mal, y eso es prácticamente lo que puede hacer el cambio, lo que puede llegar a la persona a decir: pero ¿por qué estoy haciendo esto? No debería hacerlo. Y eso en verdad lo cambiaría en vez de los reproches de los demás. Cuando a la persona no le gusta que le estén diciendo nada, sobre todo hoy en día, la persona que el ego ya está por encima de todas las cosas ya hoy en día. No se le puede prácticamente hablar o decir algo, e incluso que se lo digas en una forma constructiva también. A veces las personas de repente no pueden decirlo o no lo reciben de buena forma, cambian el semblante. Entonces hoy prácticamente no se puede hacer de una forma que sea una forma de reproche o decir o este hay que buscar la forma en caso tal. Si tienes que hablar con tus hijos, tienes que hablar de algo que no está bien, tienes que buscar la forma en cual puedas dar el mensaje y que sea aceptable. Pero si no, a veces incluso los azotes no ayudan, sino el mismo reproche de la persona en el corazón. Seguimos. 40 lo azotará. No añadirás, no sea que le aseste un fuerte golpe adicional sobre esto y tu hermano sea degradado a tus ojos. No añadirá, de aquí se infiere la provisión para los azotes de su prójimo, y tu hermano sea degradado todo el día. La Torah lo llama malvado, pero una vez que es azotado lo llama hermano. Es como decir que a la hora que reciba los azotes, automáticamente le hace expiación, ya se llama tu hermano. Ahora dice aquí la Torah anuncia la prohibición de que le aplique los azotes al transgresor, agregue que el que le aplique los azotes a la persona agregue más de los 39 prescritos. Ahora bien, si la prohibición se refiere a un verdugo que aplicó azotes con permiso de la Torah, con mayor razón que prohíbe golpear a alguien sin motivo. Por ello esa frase también constituye una prohibición general de golpear al prójimo. ¿Sí? Entonces también hay una pregunta en el Sanedrín, por ejemplo, si la persona que, por ejemplo, él es el que da latigazos y de repente el transgresor es su papá, si él le puede golpear a su papá.
vimos que que te ha prohibido golpear al papá y si le saca sangre, pero a lo mejor aquí por lo que es una mitzvah que lo tienes que hacer, realmente lo puede hacer. Ahí habla, en verdad, creo que la halajá es que no se hace, pero habla sobre eso allí en el Tratado de Sanedrín. No pondrás bozal al toro. Aquí el versículo habla de lo que es usual, pero la misma ley aplica a cualquier animal doméstico, fiera salvaje o ave que realiza una labor relacionada con la preparación de alimento. Entonces, ¿por qué enuncia el toro? Para excluir a un ser humano de todo el tiempo anterior de lo que el transgresor recibe los azotes. Dice, o sea que recupera la condición digno de miembro del pueblo de Israel, con lo que dijimos que tu hermano sea degradado. Aquí la Torá habla de un toro porque lo usual es utilizar un toro para realizar faenas agrícolas. El Talmud infiere que la prohibición de poner un bozal al toro cuando éste trilla también aplica a cualquier otra especie de animal a partir de una que será Shabbat, entre la palabra toro y que aparece aquí en la palabra que aparece aquí en el versículo 5:14, donde habla de dejar descansar en Shabbat a tu toro y a tu asno y a todos tus animales. Así como hay la prohibición de hacer trabajar a los animales, no solo a los animales no solo se refiere al toro, sino a todos los animales. Lo mismo rige en este caso. La misma analogía aplica en el precepto anunciado en el versículo 22:10, ver también la nota 1076. Ya fe. Entonces no podrás bozal al toro en su trilla. Ahora dice aquí, la Torá permite que un trabajador coma el producto agrícola cuando trabaja con él. Ahora bien, si el patrón no permite que el trabajador coma de él, no se considera que con ello transgrede un precepto negativo que amerita la pena de azotes. Meramente estaría incumpliendo un precepto positivo. En su trilla dice, se pudo haber pensado que uno podría ponerle el bozal desde afuera, es decir, antes de que llegue al lugar donde va a trillar, ya que aquí el versículo específico habla de no ponerle el bozal en su trilla. Para eliminar esta suposición, el versículo enfatiza, no pondrás bozal al toro, frase que implica que en cualquier circunstancia. ¿Y por qué se habla de la trilla? Para informarte que así como trillar es un acto particular que solamente aplica a una cosa cuya labor todavía no ha concluido y crece en el suelo, es decir, a un producto agrícola que necesita ser procesado para que sirva como alimento, así también esta prohibición solamente aplica a todo lo que sea similar a eso. Esto excluye a lo que hace leche, fabrica queso o mantequilla, ya que la leche no crece en el suelo. Y también excluye al que amasa y al que alisa la masa, ya que su labor ha sido concluida respecto a separar la jalá de ella, que cuando se hace la, es- se hace la masa, cuando ya hay más de 1 kilo o 600 kilos más o menos, se tiene que separar la jalá. Se separa la jalá y se le da al cohen. Hoy en día, eso es una especie de truma, que se le da al cohen, pero como el cohen la tiene que comer con santidad, y hoy en día todos estamos bajo la pureza de los muertos y todo eso. Entonces no se puede, lo que se hace es que se quema, no se le da. Pero separar se separa. Y también excluye al que separa dátiles o higos pegados entre sí, ya que su labor ha sido concluida respecto al separar el diezmo. Dice, la Torá prescribe el precepto de separar una parte de la masa. Este precepto es conocido como separación de jalá. Esta obligación solamente aplica en el momento que la harina es mezclada con agua, es decir, desde que se forma la masa, no antes. Sobre el diezmo, ve los versículos 14, 21, 28. La prohibición de poner un bozal al animal solamente aplica cuando éste realiza una labor que prepara un producto agrícola que requiere ser procesado para poderlo consumir. No aplica a cualquier otro producto alimenticio que no reúne ambas condiciones. Por lo mismo, como en su comentario anterior Rashi explicó que esta prohibición no incluye al ser humano, eso implica que si un patrón no deja que su empleado que elabora un producto alimenticio que no requiere preparación y no crece en el suelo coma del producto, ni siquiera estaría incumpliendo el precepto anunciado en los versículos 15, 25, 26. Seguimos, cuando hermanos residan juntos y uno de ellos muera sin tener hijos, la esposa del fallecido no podrá casarse fuera de un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y lo tomará
y la tomará para sí como esposa en matrimonio de liberato. Que ya hablamos sobre eso anteriormente en lo de los audios anteriores, que también habló un poco sobre eso, pero aquí se va a meter en verdad a hablar sobre todo lo que es la mitzvah del liberato, que dice, los hermanos residan juntos. Esto implica que ambos tengan una misma residencia en el mundo. El sentido de compartir una misma residencia en el mundo quiere decir que ambos hermanos vivieron en el mundo al mismo tiempo. Es por eso que la Torá habla específicamente que cuando hermanos residan, en vez de decir, por ejemplo, si hay hermanos. Esto excluye al caso de la persona del hermano fallecido que no tuvo en su mundo el hermano sobreviviente. Aquí la Torá enuncia el precepto de Yavun, de liberato, matrimonio liberato. A la verdad de que los hermanos deben compartir una misma residencia en el mundo, la Torá quiere puntualizar que este precepto solamente aplica cuando ambos hermanos fueron contemporáneos. Esto excluye del liberato a la esposa de un hombre que murió antes de que naciera su hermano. Dijimos cuando residan juntos, es decir, unidos en la herencia. Esto excluye al hermano por parte de la madre. ¿Sí? Cuando un hombre muere, sus hijos lo heredan. Si muere sin dejar descendencia, su padre lo hereda. Si muere después de que su padre falleció, sus hermanos por parte de su padre lo heredan. No heredan de él sus hermanos u otros parientes por parte de la madre. Así explicaron los sabios. No vamos a meternos sobre eso. Dice, sin tener hijo, investígalo para determinar si no tiene hijo o hija, nieto por parte del hijo, nieta por parte del hijo, nieto por parte de la hija y nieta por parte de la hija. No son solo los hijos del hermano fallecido los que aceptan a su viuda del matrimonio de Yebum, sino cualquier otro descendiente como un nieto, incluso si el hijo o el descendiente fallecieron antes de que el padre. Y sucederá que el primogénito que ella dé a luz se erigirá en sucesión en nombre de su hermano fallecido para que su nombre no se borre de Israel. Dice Rashi, el mayor de los hermanos es el que realiza con ella el matrimonio de liberato. El que tiene, como dijimos, tiene el derecho, primero que todo. ¿Sí? Si él dice que él no quiere, si hay otros hermanos, entonces se le puede también preguntar a ellos. Que ella dé a luz, dice esto, excluye a una mujer estéril ya que ella no puede dar a luz. Se elegirá en sucesión en nombre de su hermano. El que se casó en liberato con la esposa del hermano fallecido tomará la parte de la herencia del fallecido en la propiedad del padre. Entonces aquí dice, el Maharal de Praga afirma que Rashi no quiere decir eso, que precisamente, o sea, porque dice en la frase similar, Yuda dice a su hijo Onan, llégate a la esposa de tu hermano, cásate en liberato con ella y erige descendencia para tu hermano. Ahí mismo Rashi explica que esa frase diciendo que el hijo era llamado en nombre del muerto. Ahí mismo Ramban y Mizrahi entienden de Rashi que el hijo nacido del Yebun llevaría el mismo nombre que el hermano muerto. En la actualidad la halajá, ley, no es así. Pero según Mizrahi, antes de la entrega de la Torá, así era el caso. Y por eso ahí Rashi dice que será llamado en nombre del muerto. Pero ahí el mismo Maharal de Praga afirma que Rashi no quiere decir eso, simplemente quiere decir que el hijo nacido del Yebum sería considerado como hijo del fallecido en términos de heredar su patrimonio. La razón de eso radica en que en cierto sentido el hermano muerto fue la causa directa del nacimiento del hijo, pues fue debido a ese suceso que el hermano sobreviviente tomó a su esposa. Eso es lo que dice aquí, lo que dice Maharal de Praga sobre Rashi. Dice, pero si ese hombre no desea tomar a su cuñada subirá al portal a los ancianos y dirá, mi cuñado se niega a erigir un nombre para su hermano en Israel y no accede a realizar el liberato. Dice, para que su nombre no sea borrado, dice Rashi, esto excluye a la mujer de un hombre estéril, pues su nombre ya está borrado. Como incluso antes de morir el hermano fallecido era estéril, eso implica que en cierto sentido su nombre ya estaba borrado de Israel. Para tal individuo, el matrimonio de Yebun de su viuda no puede evitar que su nombre sea borrado y por eso ella está exenta. El portal dice, subirá al portal. Esto debe ser entendido tal como traduce el Targum, a la puerta de la corte de justicia.
¿Quién? Dice el portón o portal, dice aquí, pero sin embargo aquí no puede significar eso, ya que el versículo explícitamente dice que ella deberá acudir a los ancianos, lo que obviamente se refiere a la corte de justicia. En la antigüedad los ancianos del pueblo deliberaban y juzgaban a las puertas de la corte de justicia. Según Rambam, debe ser 5 jueces los que juzguen el caso de la halitzá. Halitzá se llama halitzá porque es sacar el zapato. Era la ceremonia que se hacía, ¿sí? Que llamaban a la persona y se le colocaba un zapato, porque a la final a él se le llama la casa del descalzado. Entonces ahí se sabe que tenía un calzado especial que hacían para ese momento, y la mujer le escupe y le dice no quiere, aquí vamos a ver. Entonces la cuñada acercará a él ante la vista de los ancianos y le quitará el zapato de su pie y escupirá frente a él. Ella declarará y dirá, así es el hombre que no edificará la casa de su hermano. Es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, esta era la ceremonia que se hacía, para poder de que después de eso ella quede libre y pueda casarse. Porque todo el tiempo que no, o que él no se venga, ella no la tome, o que no le haga esa ceremonia, ella no puede casarse con nadie. ¿Sí? Dice, mi cuñado se niega a elegir un nombre para su hermano en Israel y no accede a realizar el liberato. Los ancianos de su ciudad lo convocarán y le hablarán, y él se parará y dirá, no deseo tomarla como esposa. Se parará y debe hablar estando de pie. Y dirá en la lengua sagrada, y ella también deberá expresar su palabra en la lengua sagrada. Dice aquí en hebreo. De ahí se aprende también de que tiene que hacerse y escupirá frente a él sobre el suelo, no a él, sino sobre el suelo. De aquí se aprende también de que, por ejemplo, al rey no se le hace tal, si él, por lo menos el hermano del rey, él cayó en Biemun, el rey no le hace. Si no la quiere tomar, no la toma. Pero hacer esa ceremonia no lo hace. ¿Por qué? Por lo que dice que escupirá frente a él, y no es un honor para el rey para que le hagan una cosa así. Que ya no edificará, dice Rashi. De aquí se aprende que uno que haya realizado la ceremonia de Halitzá se le significa soltada o descalzamiento. Designa la ceremonia de quitar el zapato del cuñado, acto que formalmente libera a la viuda del lazo del casamiento con él. No puede luego casarse en liberato con la viuda. O sea, él ya no la puede tomar después. La única forma de tomarla es en este caso, ya que aquí no está escrito que no edificó, sino literalmente que no edificará. Esto implica que como no edificó, ya no puede volver a edificar. La frase en futuro, que no edificará, parece una afirmación injustificada, ya que nada garantiza que después de la Jalitzá el hombre no cambiará de idea y deseará casarse con la viuda de su hermano. Por esta razón, Rashi explica que en realidad es denunciada para enseñar que incluso si el hombre cambia de idea, ya no podrá tomarla como esposa. Seguimos, y su nombre en Israel será proclamado la casa del descalzado. Dice Rashi, esto implica que es una obligación que incumbe a todos los presentes ahí en la ceremonia de Jalitzá decir aquel cuyo zapato fue quitado. Si el versículo meramente quisiera decir que cómo se debe llamar de ahora en adelante al hermano, no sería necesario que enfatizara cómo será su nombre en Israel. Por esta razón se entiende que en Israel se refiere al conjunto de personas presentes. Ahora, para explicar un poco más a fondo lo que sucede aquí, en verdad, dice los sabios de que cuando la persona muere y no tiene descendencia, prácticamente su alma queda deambulando, porque no tiene descendencia, no tiene cómo, cómo seguir, ¿sí? Lo dejó un legado en este mundo. El hijo, el hijo sigue su camino, y el hijo hace que él tenga parte del mundo venidero y todo lo demás. Él puede tener, pero en este caso, como por no haber dejado hijo en el mundo, sucede eso. ¿Por qué? No sabemos, en verdad, pero esa es la explicación. Por eso es que él tiene que llegarse a la hermana para poder de que en el hijo que vaya a salir, el hermano mismo, la alma de él entra al cuerpo de ese hijo. Quiere decir de que su hermano pasa a ser su hijo, así prácticamente. Lo trae de nuevo al mundo, para que haga esa corrección, porque una corrección es de traer hijo al mundo. Tiene que cumplir esa mitzvah. ¿Sí?
Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es lo que trae el Tratado de Yevamot, que ahí dice a Shaul, que esa mitzvah se tiene que hacer leshem shamayim. Si la persona en verdad quiere cumplir eso, tiene que hacerlo en aras al cielo completamente, porque a la hora que la persona coloque que una mitzvah tan difícil, debe colocar sus intereses, su satisfacción y sus cosas y todo lo demás de repente, y no lo haga como debe ser, porque sea una mitzvah que Hashem me dijo que tengo que hacerla, en ese momento él no le hace corrección a su hermano. Y entonces la alma de él no tiene corrección y no puede entrar al hijo que él vino. Entonces es una de las cosas por las cuales es bastante difícil esta mitzvah. No se puede hacer así de fácil. Y a la hora que él decía que no quiere hacerlo, entonces es cuando se hace esa ceremonia. En la ceremonia vimos que el calzado, ¿qué tiene que ver el calzado? El calzado es porque así como el calzado esconde la pierna, ¿okay? La, la, la pierna, ¿sí? Que el pie entra dentro del calzado, ¿sí? Así igual el alma entra dentro del cuerpo, igualito, es el calzado del alma. Y eso precisamente lo que la ceremonia viene a decir, que él no quiere traer, este, que no quiere edificar la casa de su hermano, precisamente. Y lo escupe, ¿por qué? Porque a la final, ¿qué es la persona? Una gota fétida. Es la gota fétida que sale del hombre y esa es a la final el hijo. ¿Sí? A la final es una gota fétida. Entonces por eso es que la escupe, queriendo decir de que así como una gota, dice, lo escupe enfrente de él y declara que eso es lo que él tenía que hacer y no lo quiere hacer. No quiere edificar la casa de su hermano. Esa es prácticamente un poco más a fondo la explicación sobre eso. Seguimos. Si hombres querellan entre sí, un hombre y su hermano, y la mujer de uno se acerca para salvar a su marido de que la golpee y extiende su mano y lo agarra de sus partes púdicas, deberá cercenarle la mano, tu ojo no tendrá piedad. Dice, si hombres querellan, al final llegarán a los golpes, como aquí mismo se declara del que le golpea. La paz no puede surgir de querañas o riñas. Deberás cercenarle la mano, es decir, que deberá pagar el dinero equivalente al valor de su vergüenza. Todo depende de la posición relativa del que causa la vergüenza y del avergonzado. El valor monetario de una persona varía según la posición social de la persona. Cuanto más honorable sea su posición, mayor será la vergüenza sufrida. O quizás no es así, sino que la Torá habla literalmente de cortarle la mano. Para demostrar que no es así, se hace la siguiente analogía de términos. Aquí se declara, no tendrás piedad. Y más arriba, respecto a los testigos conspiradores, también se declara, no tendrás piedad. Así como en aquel caso la expresión no tendrás piedad se refiere a dinero, así también en este caso se refiere a dinero y no se refiere a otras cosas. No tendrás en tu bolso una pesa y otra pesa grande y pequeña. En tu casa no tendrás una efá y otra efá, grande y pequeña. Una pesa íntegra y justa tendrás. Una efá íntegra y justa tendrás, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te entrega. Pues abominación es para el Eterno tu Dios todo el que haga esto, todo aquel que actúe con iniquidad. Quiere decir, la persona que hace ramaut, ¿sí? Astuto y le saca plata a la persona, poner anteriormente las pesas, como eran las pesas anteriormente que eran, se colgaban, ¿sí? Cuando eran pesas grandes, yo me acuerdo que en el restaurante donde trabajaba era una pesa que colgaba de un tubo y le colocaban la parte de abajo, que estaba la pesa, como una especie de reloj, por decirlo así, abajo estaba la pesa. La persona puede mover el peso, colocar, como dice aquí, una grande, una pequeña, una piedra y cosas así, y mueve el peso y puede recibir más dinero por hacerlo. Eso está robando a la persona. Una persona se aprovecha de los demás. Dice Rashi una pesa y otra se refiere a pesas, grande y pequeña, es decir, una pesa grande cuando contradice a las pequeñas, para que no tome con las grandes y regrese con la pequeña. El versículo prohíbe tener dos pesas que difieren de su peso respectivo.
que tengan el aspecto de que son iguales. No es que la Torah prohíba tener pesas de distinto peso, sino siempre y cuando en cada caso sea claro cuál es la pesa utilizada. Tomar aquí se refiere a comprar, regresar, se refiere a vender. Tomar con la grande significa que utiliza el peso grande para comprar, pretendiendo que es de idéntico peso que la pequeña, con lo cual estaría pagando menos mercancía de la que pagó. No tendrás, dice aquí, si así lo hiciste, entonces no tendrás nada. Si la Torah que solamente quisiera decir que uno no debe tener en su bolso pesas de distinto peso, como si fueran iguales, hubiera dicho no habrá en tu bolso. Al decir no tendrás tú en tu bolsa, quiso aludir al hecho de que transgredir esta prohibición eventualmente conducirá a la pobreza. Una pesa íntegra y justa tendrás. Si así lo hiciste, en lo de tener una pesa íntegra y justa, entonces tendrás mucho. Recordar lo que Amalek te hizo. Aquí vamos a entrar ya a lo que es lo último de la parasha, que es lo de Amalek. Dice, recordará lo que Amalek te hizo. También, como dijimos anteriormente con referente, recordará lo que Hashem le hizo a Miriam. Aquí hay otra también, otra cosa que hay que recordar lo que Amalek te hizo en el camino cuando ustedes salieron de Mitzrayim. Dice Rashi, si engañaste con las medidas y los pesos, debes preocuparte del ataque del enemigo, como se declara balanzas deshonestas, son una abominación para el Eterno. Luego de este versículo está escrito, cuando llega la iniquidad, llega lo oprobio. Otro igual es lo mismo. Si hace lo mismo también, entonces llegará Amalek. Aquí la iniquidad se refiere al pecado cometido con los pesos y medidas, y el oprobio se refiere al ataque del enemigo. En el caso de Amalek, Rashi explicará a continuación que implicaba un acto oprobioso, ya que estaba relacionado con homosexualismo. Que se topó contigo en el camino. La palabra se topó denota un evento fortuito, casual. Quiere decir de que en verdad ellos están caminando para saber dónde estaban Israel, pero como ellos tenían las nubes de gloria, no podían verse. Era como que prácticamente los tapaba y no podían verse. Entonces prácticamente ellos se toparon con Israel. Eso fue lo que se toparon. Pero también dice en el hebreo, Asher Karajá Baderech. También Karajá viene la palabra kar, que es enfriar, que también hace insinuación al que Amalek enfrió esa emuná que tenía Israel en ese momento. Como vimos también en otra parashá, no sé si la otra aquí habrá, Rashi, que dice que se parece a una ambatia, sí, a un baño lleno de agua ardiendo, y la persona se lanza a la ambatia. Ese es Amalek, que incluso que se queme y muere, pero enfría la ambatia. Eso fue prácticamente lo que hizo. Según otra explicación, conota emisión seminal y impureza, ya que Amalek los contaminaba con relaciones homosexuales. Dice aquí. Según otra explicación, está relacionada con la palabra y frío y calor, como dijimos también. Amalek te enfrió y te entibió de tu ardor espiritual. Pues cuando ustedes salieron de Mitzrayim, las naciones del mundo tenían miedo de pelear contra ustedes, pero vino este pueblo y mostró a los demás la posibilidad de hacerlo. Esto es comparable a una tina caliente al que ninguna persona podría entrar. Entonces llegó un inicuo que saltó y entró en él. Aunque él se quemó, enfrió el agua para los otros. Eso es prácticamente lo que quiere decir. Y te atacó por la retaguardia. Esto significa un ataque al rabo. Dice aquí. Entonces dice... sí. Amalek cortaba los circuncidados y los lanzaba hacia arriba. Dice aquí. Esta frase también puede ser traducida como los lanzaba contra el Altísimo. En cualquier caso, su gesto era de desafío contra Dios, que había implantado el signo del pacto en el órgano sexual del hombre mediante la circuncisión. Como queriendo decir que lo lanzaba para arriba y fíjate, ahí está, si eso es lo que quieres, ahí lo tienes. Lo que hacía. A todos los endeables, te atacó por la retaguardia, a todos los endeables tras de ti. Dice Rashi, se refiere a los carentes de fuerza debido a su pecado.
pues la nube los expulsaba del campamento. Quiere decirte que cuando ellos pecaban, la nube no quería, los expulsaba prácticamente todo el que pecaba. Entonces prácticamente Amalek vino y atacó a ellos, a esos que expulsó al campamento, que eran los pecadores, pero no los que estaban dentro. Eso se explica lo que dice Moshe Rabbeinu, le dice a Amalek, le dice sal y pelea con, Moshe Rabbeinu le dice a Yoshua Benú, sal y pelea con Amalek. Rashi dice allí, sal de la nube, porque él estaba atacando a los que estaban fuera de la nube. Amalek no podía entrar para los que estaban dentro de la nube. Dice, estando tú exhausto y fatigado, exhausto a causa de la sed, como se declara, el pueblo tuvo sed de agua, luego de lo cual está escrito, entonces Amalek vino, y fatigado del camino, y no temió, es decir, Amalek no temió a Dios para hacerte mal. Aquí se ve que si la persona está fatigada, está exhausto sobre la Avodat Hashem, el servicio a Hashem, eso es porque la clipa de Amalek está sobre él. Tiene que tener mucho cuidado. Que la persona debería tener, en verdad, debería tener fuerzas todo el tiempo para la Avodat Hashem, para el servicio de Hashem. Seguimos, y sucederá que cuando el Eterno, tu Dios, te conceda descanso en todos tus enemigos en derredor, en la tierra que el Eterno tu Dios te entrega como heredad para tomarla en posesión, borrarás el recuerdo de Amalek debajo del cielo, no olvidarás. Debajo del cielo, porque encima del cielo Kadosh Baruj Hu acabará con él, pero debajo del cielo Israel lo hará. Dice completamente de hombre a mujer, de niño a bebé, de toro a oveja, para que el hombre Amalek no sea mencionado incluso en referencia a un animal, diciendo ese animal pertenecía a Amalek. Precisamente. Con esto entonces hemos terminado la Parashat Kitizé para empezar Parashat esta semana, capítulo 26, el Parashat Kitabo. Que tengamos buen día.